engaña a mi prometido por no tener dinero, pero el mundo da vueltas. Me llamo Nadine, y hasta hace poco, habría jurado que sabía lo que quería de la vida. Que entendía el amor, que tenía claro lo que era justo para mí y para alguien más. Pero desde que todo se desmoronó, he comenzado a cuestionarme cosas que antes creía inamovibles. No sé si se trata del arrepentimiento o del castigo justo de una decisión cobarde, pero lo cierto es que hay noches en las que despierto con el pecho tan apretado que no sé si estoy viva o soñando con la culpa que me carcome. Tengo 29 años. Estudié administración de empresas, aunque jamás terminé la carrera. Siempre sentí que todo lo académico era un lujo que no me podía permitir por completo, no por falta de dinero en sí, sino por el peso invisible de las expectativas ajenas. Nací en una familia en la que no se hablaba de aspiraciones, sino de necesidades. De qué hay que hacer para sobrevivir, no de quién quieres ser. Mis padres eran personas prácticas, secas a veces, que me enseñaron a no esperar demasiado de nadie ni de nada. Y quizás por eso, cuando conocí a Oliver, algo dentro de mí se resistió a confiar en él. Él era lo opuesto a todo lo que conocía, paciente, bondadoso, lleno de sueños. Tenía esa luz en los ojos que solo conservan las personas que creen que todo puede mejorar con trabajo y amor. Nos conocimos cuando yo tenía 24. Yo trabajaba como asistente administrativa en una empresa mediana, él era uno de los chicos del área de sistemas. Apenas cruzábamos palabras, pero cada tanto coincidíamos en el ascensor o en la cafetería. Nunca fue el tipo de hombre que roba miradas al pasar, pero tenía algo cálido en la sonrisa, una humildad que desarmaba. Fue lento. Nos hicimos amigos sin darnos cuenta. Me escuchaba como nadie más, y con el tiempo, comencé a buscar su presencia sin querer. Cuando salimos por primera vez, fue a un café barato cerca del trabajo. Recuerdo que yo iba con las expectativas por el suelo, pero terminé riéndome como no lo hacía desde la adolescencia. Me di cuenta de que lo quería mucho antes de atreverme a admitirlo. Él no tenía grandes cosas. Vivía en una habitación alquilada, usaba el mismo par de zapatillas desde hacía años, y trabajaba más horas de las que su contrato permitía. Pero tenía sueños. Me hablaba de tener su propia empresa, de crear algo propio, de mejorar. Y me lo decía con esa convicción ingenua que solo tienen los que nunca han sido aplastados por la vida. Y lo peor es que me hacía creer en eso. Por un tiempo, yo también soñé. Me contagié de su optimismo. Pensé que tal vez, solo tal vez, podríamos tener algo real, algo que durara más que las excusas. Y entonces un día, me pidió que viviéramos juntos. Cuando me mudé con Oliver, lo hice con esa mezcla de emoción y nervios que una siente cuando cree estar dando el primer paso hacia una vida adulta, comprometida, real. El departamento que alquilamos estaba lejos del centro, en una zona que apenas tenía lo básico, pero él me lo mostró con tanta ilusión que por un instante creí que sí, que podría convertir ese espacio en un hogar. Era un pequeño segundo piso con paredes descascaradas y ventanas que no cerraban bien. Los muebles eran prestados o recogidos de la calle y restaurados por Oliver con sus propias manos, como si eso fuera una forma de poner amor en lo que no podíamos comprar. Recuerdo que los primeros días fueron hermosos, porque él lograba convertir cualquier rincón roto en algo acogedor. Tenía esa manera suya de ver el mundo no por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser. Y al principio, eso me bastaba. Las primeras semanas vivíamos con poco, pero con esperanza. Nos levantábamos temprano para trabajar, compartíamos termos de café de mala calidad mientras corríamos a tomar los buses, volvíamos agotados pero satisfechos por haber llegado un día más juntos, a salvo, abrazados. Él cocinaba mientras yo me quitaba los zapatos, y hablábamos de nuestros sueños, de cómo ahorraríamos para una heladera nueva, de qué color pintaríamos las paredes. Era amor. O lo que yo quería creer que era el amor. El de verdad. El que se construye desde la escasez con más ternura que certezas. Pero con el paso de los meses, esa magia comenzó a desvanecerse. No porque Oliver cambiara, sino porque yo empecé a ver cosas que antes no me dolían y ahora me desesperaban. Empezaban los fines de mes con cuentas que no cerraban, con decisiones difíciles entre pagar la luz o comprar medicamentos. Comenzaban las discusiones por detalles tan pequeños como la marca del arroz o los pasajes de colectivo. Y él seguía siendo el mismo, paciente, optimista,
siempre con un plan, una idea, un proyecto que aún no daba frutos. Pero yo ya no podía seguir igual. Cada vez que veía a mis compañeras de trabajo volver de vacaciones, o mostrar sus carteras nuevas, o hablar de cenas con sus parejas en lugares caros, sentía que me hundía un poco más. Y me odiaba por sentirlo. Porque sabía que Oliver me daba todo lo que podía. Todo. Incluso lo que no tenía. Pero no era suficiente. Por más que me abrazara en las noches y me dijera que todo iba a mejorar, yo me levantaba al día siguiente con ese nudo en la garganta, con esa sensación de estar atrapada en una vida que no era la que imaginé para mí. Recuerdo una vez, después de una discusión por un electrodoméstico que se rompió y no podíamos reemplazar, que él me dijo: amor, yo sé que esto es difícil, pero todo lo que estoy haciendo es por nosotros. Un día te voy a dar la vida que mereces. Y no supe cómo decirle que ya no quería esperar a ese un día. Que me dolía vivir de promesas. Que me dolía más aún saber que él creía que su amor debía traducirse en cosas que no podía darme. Y así empecé a callarme. A apagarme. A retirarme de a poco. Me volví más fría, más distante, menos tolerante. Me aferraba al celular para distraerme de la tristeza. Me ofrecía a quedarme horas extras en el trabajo solo para evitar volver al departamento oscuro donde me esperaba la realidad. Y él lo notaba. Claro que lo notaba. Pero no me decía nada. O si lo hacía desde la culpa. Desde la caricia tímida. Desde el te entiendo, lo siento, ya va a pasar. Pero no pasaba. Yo me sentía cada vez más lejos de él. No porque no lo quisiera, sino porque no sabía cómo seguir queriéndolo sin resentirlo al mismo tiempo. No fue de un día para otro que apareció Matías. Él ya estaba ahí, en mi entorno, rondando, sin que yo me diera cuenta de lo peligrosa que podía ser su presencia en ese momento tan frágil de mi vida. Era gerente de marketing en la empresa donde yo trabajaba, y solía saludar a todos con una sonrisa impecable y segura. Nunca se me había cruzado por la cabeza que él se fijara en alguien como yo. Pero de algún modo, lo hizo. Empezó con gestos pequeños, comentarios sobre mi trabajo, elogios medidos pero constantes, bromas que aligeraban la carga diaria. Al principio, no significaban nada para mí. Pero después comencé a esperarlos. A buscar su mirada. A disfrutar cuando me pedía que lo acompañara a revisar algún reporte o que me acercara a su oficina para consultarme algo. Me trataba como si mi opinión importara. Me hacía sentir inteligente. Deseada. Capaz. Y era eso. Era esa sensación de valor, de importancia, lo que me sedujo primero. Porque en casa yo era la mujer que no sonreía, la que llegaba agotada, la que solo hablaba de deudas y frustraciones. Con Matías me sentía otra. Una versión de mí que había olvidado que existía. Él empezó a invitarme a almorzar fuera de la oficina. A restaurantes que ni siquiera sabía que estaban en mi presupuesto, porque no lo estaban, claro. Me hablaba de viajes, de inversiones, de oportunidades. De un mundo completamente ajeno al que compartía con Oliver. Y yo, que nunca había aspirado a lujos, comencé a desearlos con una vergüenza silenciosa. A querer algo más, aunque no supiera bien qué era ese más. Oliver notó el cambio. Me lo dijo una noche mientras me peinaba frente al espejo: estás distinta. Te arreglas más. Ya no me miras como antes. Yo me quedé en silencio, sin saber cómo responderle sin romperlo en mil pedazos. Le dije que era el estrés, que necesitaba espacio. Él me creyó. O fingió creerme, porque amarme era su única forma de existir. Y yo me convertí en alguien que no quería ser. Empecé a mentir. A fingir reuniones que no existían. A quedarme horas de más en la oficina cuando en realidad salía con Matías a tomar algo, a dejarme llevar por esa fantasía que él me ofrecía como un anzuelo dorado. No pasó mucho tiempo antes de que me besara. Y yo no lo detuve. Podría decir que me sentí culpable. Que me fui a casa esa noche y lloré. Pero la verdad es que no. Esa primera vez sentí alivio. Sentí que me merecía algo así, aunque fuera sucio. Que por una vez, alguien me diera lo que deseaba sin tener que esperarlo eternamente.
Me dejé llevar. Lo volví a ver. Y lo seguí viendo. Cada vez que regresaba al departamento, encontraba a Oliver con una sonrisa, con un plato caliente, con una historia nueva sobre un curso online que estaba haciendo, sobre una idea para una app que podría hacernos salir adelante. Y yo fingía. Lo abrazaba. Lo besaba. Dormía en su pecho como si todo siguiera igual. Pero no lo estaba. Yo ya no era la misma. Y lo peor era que ni siquiera me sentía mal del todo. Porque en mi cabeza, el amor no debía doler tanto. No debía ser esperar, ni resignarse, ni sobrevivir. Yo quería vivir. Brillar. Ser la versión de mí que Matías me mostraba cada vez que me miraba como si ya perteneciera a su mundo. Y así fue como empecé a deslizarme hacia lo inevitable. Hacia esa parte que nadie quiere reconocer de sí misma. Hacia el momento en el que todo lo que eres se rompe. Hacia la traición. No sé en qué momento exacto mi vida comenzó a fragmentarse de forma definitiva, pero si me esfuerzo lo suficiente, creo que puedo situarlo en uno de esos atardeceres sin sentido. Cuando el sol se cuela por la ventana del colectivo y baña de dorado una ciudad gris. Esa tarde volvía a casa con una bolsa de pan bajo el brazo, de esas de miga barata y aireada, y me di cuenta de que no tenía nada más para cenar en la heladera. Literalmente nada. Y lo peor es que ya no me sorprendía. Ya ni siquiera me indignaba. Simplemente era lo habitual. Lo que sí me dolió esa vez fue saber que, aun con la panza vacía y las ganas gastadas, tenía que volver a un lugar en el que Oliver me esperaba con la misma ilusión ingenua de siempre. Con la misma fe ciega en un mañana que yo ya no podía seguir proyectando. Él tenía una mirada de esperanza que en otro tiempo me parecía tierna, pero que ahora me resultaba cruel. Me sentía asfixiada por su optimismo, por su manera de minimizar el hambre, la frustración, el atraso del alquiler, el hecho de que yo ya no podía pagar mis propias toallitas sin hacer cuentas mentales. Cada centavo dolía. Cada gesto de pobreza me dejaba una herida que ya no cicatrizaba. Yo sabía que él no tenía la culpa. Que estaba haciendo todo lo posible, que incluso se había metido en una deuda para comprar una computadora más potente y seguir con sus cursos online, sus proyectos de programación freelance, sus sueños de independencia. Lo veía trabajar hasta las 3 de la mañana con los ojos rojos y el café frío, repitiéndose a sí mismo que pronto cambiaría nuestra suerte. Y sin embargo, lo odiaba un poco por eso. Por hacerme sentir culpable de no poder esperarlo más. De haberme cansado de resistir. Porque el amor, entendí, no es resistencia. O no debería serlo siempre. Al mismo tiempo, Matías se volvió constante. Su presencia comenzó a ser parte de mi rutina. Era fácil hablar con él, evadir la realidad a su lado, dejarme mimar por sus gestos elegantes, sus regalos disimulados, sus atenciones calculadas. Me hacía sentir importante, como si yo fuera distinta a las demás. Me hablaba de sus viajes, de su casa con vista al río, de sus planes de abrir una agencia propia. Y yo, que antes lo veía inalcanzable, comencé a encontrarlo necesario. Como un escape, como una vía de aire fresco en medio de tanto encierro. Una tarde, mientras tomábamos café en una terraza con vista al parque, Matías me dijo que no entendía por qué seguía con Oliver. No lo dijo con burla ni con superioridad, sino con una suavidad casi hiriente. No es que no lo quiera, respondí sin pensarlo, pero querer no siempre es suficiente. Él asintió, me tocó la mano y dijo que yo merecía más. Que alguien como yo no debía vivir como una mártir. Que se notaba en mis ojos el agotamiento, el hambre de algo más, de algo real, cómodo, estable. Esa noche, al volver a casa, encontré a Oliver en el suelo, desarmando un ventilador viejo. Tenía grasa en las manos, una remera desteñida y una sonrisa feliz. ¿Ves este cable? Estaba mal conectado, por eso no funcionaba. Ahora va a andar como nuevo. Me lo dijo con un entusiasmo infantil, como si hubiese descubierto una cura contra el cáncer. Yo apenas pude sostenerle la mirada. Porque en ese momento supe, con una tristeza infinita, que él no podía darme lo que necesitaba. Que no importaba cuánto me quisiera o cuánto se esforzara, yo ya estaba rota. Y una parte de mí ya no quería ser reparada.
El silencio se instaló entre nosotros. Las conversaciones se volvieron funcionales. Las risas se extinguieron. Él lo notaba, claro. Pero prefería callar, como si creyera que, si no nombrábamos lo que pasaba, el amor volvería solo. No volvió. Solo quedó la costumbre. Y yo, atrapada entre la culpa y el deseo de escapar. Hasta que un día, Matías me propuso ir con él a una conferencia en otra ciudad. Un viaje de trabajo, me dijo. Una noche en un hotel elegante. Nada raro, solo dos adultos compartiendo ideas, me aseguró, con esa sonrisa ambigua que ya no necesitaba interpretación. Dudé. Me odié por considerar aceptarlo. Pero también me sentí viva por primera vez en mucho tiempo. Y lo acepté. Le mentí a Oliver diciendo que era un curso de capacitación que me ofrecía la empresa. Que era importante para mi crecimiento laboral. Él me abrazó, me deseó suerte y me metió una nota en la mochila: te amo. Estoy orgulloso de vos. La encontré en el bus, rumbo al hotel. La leí con lágrimas en los ojos. Y aún así, no volví atrás. El hotel era todo lo que yo nunca había vivido: pisos brillantes, olor a perfumes caros, camas que parecían flotar, un silencio mullido, como si el mundo afuera dejara de existir al cruzar esa puerta. Matías me había reservado una habitación individual, pero su presencia era constante. Me llevaba cafés, me preguntaba cómo me sentía, me hacía reír como si yo no fuese la misma que venía con la tristeza incrustada en el cuerpo. Me trataba como a alguien valiosa. Esa noche, después de la conferencia, cenamos en el restaurante del hotel. Pedimos vino caro. Nos reímos de cosas que ni siquiera tenían gracia. Yo me dejé llevar. Quería olvidar. Quería fingir que podía ser otra persona por una noche. Que no era la mujer que apenas llegaba a fin de mes, la que mentía, la que dormía con el corazón encogido. Quería ser deseada, admirada, libre. La habitación olía a lavanda. La alfombra era tan suave que daba pena pisarla. Matías se acercó y me besó. Y yo, aunque todo en mi cuerpo temblaba, no lo detuve. No fue impulsivo. No fue torpe. Fue premeditado. Elegido. Consentido. Y esa fue la peor parte. No hubo pasión desbordada ni urgencia. Todo fue lento, calculado, suave. Como si quisiéramos convencernos de que no estábamos haciendo algo tan sucio. Pero lo estábamos haciendo. Yo lo estaba haciendo. Mientras él recorría mi piel con sus manos, yo pensaba en Oliver. En su nota escrita con letras apretadas. En su sonrisa al despedirme. En su amor incondicional, ese que ahora estaba profanando. Después del sexo, Matías se durmió casi al instante, como si su conciencia estuviera limpia. Yo no pude cerrar los ojos. Me senté al borde de la cama, envuelta en la sábana, mirando por la ventana la ciudad que no era la mía. Y lloré. No por Oliver. No todavía, lloré por mí. Por lo que había permitido que me pasara, por haber cruzado esa línea. Por haber elegido traicionar a quien más me había amado, solo porque no podía darme lo que el mundo me exigía. Volví a casa al día siguiente. Oliver me abrazó con fuerza, con ternura, con una alegría que me perforó. Me preparó mi comida favorita, me preguntó por el viaje, me escuchó con atención mientras le recitaba la mentira ensayada sobre la conferencia. Me miró como siempre. Como si yo siguiera siendo esa mujer que él conoció en el supermercado y que le robó el corazón con una sonrisa tímida. Y yo ya no era ella. Desde entonces, la culpa se convirtió en una sombra que no me dejaba en paz. Matías me escribía, me buscaba, me proponía seguir viéndonos, pero todo me resultaba hueco. Oliver seguía apostando por nosotros, sin saber que lo nuestro ya se había roto por dentro. Yo caminaba por la casa como una intrusa, como una ladrona de amor ajeno. Dormía en su cama, comía de su mano, reía de sus chistes. Y por dentro, me moría. Lo peor fue que él seguía soñando con el futuro. Me mostraba números, ideas, aplicaciones, contactos nuevos. Ya falta menos, me decía. Y un día, de verdad empezó a funcionar. Empezó a ganar dinero.
A recibir clientes. A tener ingresos constantes. A crecer. A brillar. Y entonces entendí la magnitud de mi error. Porque cuando finalmente él estaba a punto de darme la vida que yo tanto había deseado, ya no tenía a la mujer que él creía que era yo. Tenía a una traidora. La estabilidad, cuando llega tarde, se convierte en ironía. Oliver empezó a ganar más dinero del que jamás habíamos soñado. Primero llegaron los pagos constantes de clientes del exterior, luego una pequeña empresa local lo contrató como desarrollador principal. Y de un día para otro pasamos de vivir con descuentos y segundas marcas a tener tarjetas con límites generosos, cenas en restaurantes con mantel blanco y un auto que no temblaba al encenderlo. De pronto, los domingos tenían sabor a postre caro, y los miércoles ya no eran días grises sino oportunidades. Y mientras todo eso ocurría, yo solo podía sentirme pequeña. Una impostora. El cambio que tanto esperé ahora me aterrorizaba, porque lo traía consigo un nuevo Oliver, seguro, atractivo, exitoso. Empezó a vestir distinto. A hablar con más propiedad. A caminar erguido. Había algo en su mirada que ya no era el mismo brillo ingenuo de antes. Era determinación. Era ambición. Y yo, que antes era su motor, ahora me sentía apenas una espectadora pasiva en su vida en ascenso. Me esforzaba por actuar con normalidad, por ser la pareja amorosa y orgullosa de su éxito, pero por dentro, una culpa putrefacta me devoraba. No podía verlo sonreír sin pensar en la traición. No podía tocar su piel sin recordar cómo traicioné su cuerpo. Cada vez que me decía te amo, algo dentro de mí se encogía, sabiendo que él no conocía la verdad. Que si la supiera, si siquiera sospechara lo más mínimo, se desmoronaría todo. Y lo supo. No sé exactamente cómo empezó a sospechar. Tal vez fueron los silencios cuando hablaba de nuestros planes. Tal vez fue la forma en que evitaba mirarlo cuando me tomaba la mano. O quizás fue Matías. No lo sé. Pero una tarde, mientras cocinaba, Oliver me llamó desde el cuarto. Su voz sonaba normal. Hasta cariñosa. Me pidió que fuera un segundo. Fui, con el corazón desacompasado. En su laptop había una conversación abierta. Una conversación que yo juraba haber eliminado. Era un chat con Matías. Meses atrás. Fragmentos de frases, capturas que había guardado sin pensar. Me encantó lo del hotel. Ojalá pudiéramos repetirlo. No le digas nada a él. Todo estaba ahí. Sucinto. Frío. Irrefutable. Me miró. No me gritó. No lloró. Solo me miró con una decepción tan absoluta que me dejó sin aire. ¿Hace cuánto? Preguntó, con una voz que no le conocía. Intenté hablar. Justificar. Negar. Pero todo era inútil. Solo dije la verdad. Fue una vez. Cuando las cosas estaban mal. Yo no sabía si íbamos a salir adelante, no sabía si vos ibas a lograrlo, si yo podía aguantar más. Fue un error. Un error horrible. No fue un error, dijo, aún con esa calma cruel. Fue una elección. La tomaste vos. Yo estaba acá. Peleando por nosotros. Y vos te fuiste. Te acostaste con otro mientras yo soñaba con comprarte una casa. Oliver, por favor. ¿Sabes qué es lo peor? Me interrumpió. Que lo logré. Que hice todo esto por vos. Que no me importaba pasar hambre si era con vos. Que me endeudé, que lloré, que dormí en sillas, que creí en vos incluso cuando todo decía que no tenía sentido. ¿Y sabes con qué me pagaste? Con lástima. Con traición. Con cobardía. Intenté tocarlo. Se apartó. Te amaba. Pero ya no puedo mirarte. Ya no sos la mujer que conocí. Esa noche no durmió en casa. Y a la mañana siguiente, no volvió. Me dejó un mensaje seco, donde decía que pasaría a buscar sus cosas. Que no quería hablar más. Que ya no había nada que explicar. Y no lo hubo.
Oliver no solo me dejó. Me sacó de su vida con precisión quirúrgica. Cerró toda vía de contacto. Bloqueó mis mensajes. Devolvió la llave con un tercero. En su mundo ya no existía mi nombre. Era un fantasma. Un mal recuerdo. Una cicatriz. Y en mi mundo, él se volvió una ausencia insaciable. Lo veía en cada esquina. En cada pareja que se reía. En cada canción que antes compartíamos. Lo veía en mi reflejo, demacrado, perdido, arrepentido. Me dolía que ahora era hermoso. Que el éxito lo había envuelto con una luz nueva. Lo vi una vez, meses después, en una cafetería elegante. Estaba solo, con su laptop, escribiendo. Sonreía. Se notaba bien. Y yo crucé la calle con el corazón en la garganta, pero él no me vio. O fingió no verme. No supe que dolía más. Hay amores que nos salvan. Hay otros que nos condenan por haberlos perdido.